Bienvenidos a la primera sesión de la semana número 2. El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de la documentación de la API. Para ello vamos a irnos al icono de tabs que tengamos instalado. La versión que les recomiendo no son las últimas debido a que son versiones nuevas, aún falta ser más estables. Sí, les recomiendo la versión 18, 19, 20 y eso. Le damos clic derecho a la versión de tabs que tengamos instalado y abrir ubicación del archivo. Nos dirigirá a una ruta en el disco local C en el cual está ubicado mis carpetas de instalación. Así que subo hasta la parte de arriba y tengo que dar clic al archivo que me dice CCI API Tabs versión 1. Le doy clic y se me va a abrir la siguiente ventana. Ordeno todo como estaba. ¿Sí? Y voy a ver esta siguiente leyenda, el siguiente contenido. Ok, concept, examples, stat versión 1, breaking change. Nos vamos a dirigir al comienzo con examples, ¿sí? Para ver los diferentes códigos con los que se puede conectar esta API. Vemos que podemos trabajar con Visual Basic vía Excel, Visual Basic netamente con C Sharp, C++, MATLAB y Python. En este caso vamos a trabajar con Python. Este es un pequeño ejemplo que nos brinda la documentación que nos enseña de que se puede usar Python de la siguiente manera y nos va a mostrar un ejemplo para generar un modelo en 3D en etapas de manera automática. Además, otra carpeta, otro índice que vamos a utilizar bastante es etaps versión 1. Aquí se van a encontrar todos los métodos que nosotros vamos a utilizar, pero eso ya será para más adelante. Nos vamos a python.com y lo que vamos a hacer es copiar este código. Este código es el ejemplo que nos brinda la documentación. Minimizamos y creamos una carpeta. Acá tengo una carpeta vacía. Lo jalamos a Visual Studio Code. ¿Sí? Le damos clic derecho aquí para un nuevo archivo que sea ejemplo api.py. ¿Sí? Una extensión .python. Y lo que hacemos es pegar el código. ¿Correcto? Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar este valor de true a false, debido a que como se encuentra en true, lo que quiere decir es que requiere que una ventana de tabs esté abierta para que este código se ejecute. Al colocarle yo false, le indico que no hay ninguna ventana abierta de tabs y lo que quiero es que se cree o se abra una ventana de tabs y empiece a ejecutarse todo este código. ¿Correcto? En este caso yo ya tengo un ejemplo. Aquí les muestro el ejemplo. Ustedes pueden ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo ahorita. Vamos a ver que cargue un poco. Ahí está, se va a abrir una ventana. Lo que tienen que hacer es cambiar este valor de false, que está en true a false, ¿correcto? Porque recuerden que en la documentación les viene el valor de attach to instance en true. Y lo que va a suceder es que se va a abrir una ventana, se van a crear materiales, se van a crear secciones, se va a dibujar una geometría, se va a aplicar unas restricciones, se va a aplicar unas fuerzas puntuales en un nodo en específico, se va a ejecutar el programa de manera automática y se va a capturar la respuesta de los desplazamientos de un determinado nodo. Sí, acá podemos ver que el programa se ha ejecutado, por acá apareció la barra muy rápido. Ahorita vamos a ver el estado deformado del modelo y se va a cerrar de manera automática también. Y lo que va a hacer es capturarme los resultados. Como puedo ver acá veo números. ¿Sí? Veo números. ¿Correcto? Lo que voy a hacer yo en este caso lo voy a cerrar porque yo tengo aquí un ejemplo. Es el mismo ejemplo, solo que he traducido en español los comentarios que se han hecho, en el cual yo también les voy a indicar qué hace true, para qué sirve el valor de true y para qué sirve el valor de false. Ya lo habíamos dicho que el ejemplo viene por defecto en true, lo que indica que va a trabajar con alguna ventana abierta que tengas de tabs. En este caso no queremos abrir una ventana de manera manual, así que lo que vamos a indicar que es false, para que se abra una ventana de manera automática. ¿Correcto? También está el comando specifyPath. SpecifyPath me va a permitir controlar la versión de tabs con la que yo quisiera trabajar. En este caso, si yo le indico true, yo tengo que indicarle manualmente la ruta de la ubicación del archivo etax.exe, ¿sí? Y le tengo que pasar esta ruta de aquí. En este caso, le paso la ruta de tabs versión 20, ¿sí? Que es la ruta que aparece aquí. Vamos a darle clic aquí, abrir la ubicación del archivo. Y este es el ejecutable original, no el acceso directo. Y si me voy aquí, si maximizo esta ruta de aquí, más la ubicación de tabs.exe es la que me va a brindar la ruta para el archivo. O en todo caso, le doy clic aquí y le coloco copiar ruta de acceso, ¿sí? De esa versión de tabs. Quizá que
y esto es lo que obtendría, ¿correcto? Esta es la misma ruta que les estoy mostrando a continuación. ¿Sí? Es esta ruta. Si ustedes tuvieran la versión 19, le colocarían acá 19 y verificar si es que está bien escrito esto, o 16 quizá, no sé, ¿sí? Eh, y si en caso no quisieran trabajar con una ruta en específica, no quisieran tomarse esa molestia, pues le colocan false y lo que hará será trabajar con la última versión que hayan instalado de tabs, ¿correcto? Si ustedes han instalado la versión 16, 18, 19 y 20, este script, al colocarle ustedes false, va a trabajar con la última versión que hayan instalado o la última versión que exista de tabs, que vendría a ser la más actualizada. Correcto, en este caso yo les recomiendo trabajar con la variable false para no indicarle a través de código la versión y que trabaje para cualquier versión estable de tabs. Eso quiere decir de que si yo tengo la 16, me va a trabajar con la 16. Si es que tengo únicamente la 16. Si es que tengo únicamente la versión 20, 21, pues me va a trabajar con la 21 únicamente, con la 20. ¿Correcto? Pero ya en caso ustedes manejen cuatro versiones de tabs instaladas y quisieran trabajar únicamente con una, bueno, tendrían que colocarle true y especificar la ruta de la versión de tabs que quisieran trabajar. No se los recomiendo. Sé que en algunas oficinas trabajan únicamente con una versión en específico de tabs, pero también he visto que hay ingenieros que trabajan o tienen instalado cuatro versiones de tabs para tratar de abrir cualquier tipo de archivo o versión del archivo que tengan. ¿Sí? En este caso yo les recomiendo con false, que va a ser trabajar con la última versión que hayan instalado, la más estable, que tengan en tabs, ¿sí? Que tengan en su computadora, ¿correcto? Lo que va a hacer este código, pues me va a crear una carpeta que se llame SSI API Examples y lo que va a preguntarme es de que si esta carpeta ya existe, porque ya la creó, si es que no existe, créala. Y si es que ya existe, ignora esta orden y no la crees, ¿correcto? Lo que vamos a hacer es crear un model path con el nombre del archivo porque lo voy a guardar más adelante. Por aquí lo guardo, ¿sí? A través de código también puedo guardar el modelo en tabs de manera automática. Esto lo vamos a ver en más detalle, esto vamos a pasarlo algo rápido, solo es una explicación de lo que está haciendo el código porque nosotros vamos a aprender a más detalle cómo guardar un archivo, inclusive cómo crear una carpeta. Este código ya es algo antiguo, ya no se hace esto, es más resumido, creo que con esta línea de código nomás se hace todas estas líneas de aquí. ¿Correcto? El API Helper nos va a permitir eh, instalar o importar la información que tiene el API para ayudarnos a detectar algunos errores y entienda que estoy utilizando trabajando con el API de TAP. Sí, si es que ocurriera un error, el API Helper va a ser que nos dé más ayuda con respecto a qué tipo de error o dónde podría encontrarse ese error. ¿Correcto? Y todo este código de acá es un código relleno para hacer una correcta conexión, dependiendo si yo he escogido attach to instance, va a ser esto de aquí, y si yo he especificado el path, va a ser esto de aquí, o en todo caso va a trabajar con la última versión instalada. Aquí se los muestro, obtener el objeto activo, o crear una instancia nueva a partir de una ruta especificada, o crear una instancia nueva a partir de la última versión que tenga yo instalada. No se preocupen de esto es más que nada un control de errores. Si es que ocurriera algún error, me va a indicar qué tipo de error se está ocurriendo. Si intenta conectarse a una ruta en específica y ocurre un error, pues lo que me va a mostrar es que no puede comenzarse esta nueva instancia desde la ruta en la que yo le he indicado. Y si en caso yo quisiera crear una nueva instancia y ocurriera alguna versión, algún problema como que no tuviera tabs instalado, me va a decir que no se puede crear una nueva ventana, una nueva instancia del programa debido a que no tengo ninguna versión de tabs instalada, ¿sí? Todo este código es un control de errores nomás, se va a simplificar bastante en el curso, voy a mostrarles aquí el material que se va a ver más adelante, ¿sí? Vamos a comentarlo todo esto porque no lo vamos a utilizar y lo único que nos va a servir van a ser estas líneas de código, ¿sí? Todo esto va a simplificar todo lo de aquí, ¿correcto? Todo lo que les he comentado que es un control de errores, todo esto de aquí, todo lo que está subrayado, se va a reemplazar por estas líneas de código. Obviamente vamos a hacer algunos comentarios que esta línea de código solo te va a permitir abrir una nueva ventana, ¿correcto? Más no te va a permitir conectarte a un modelo que ya esté creado para extraer la información. Lo único que vamos a tener que cambiar es esta línea de código para que ya no abra una ventana, sino que lea
o trabaje con una ventana ya abierta. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, no se asusten tampoco por esto. Esto es para un control de errores y hacer una correcta conexión. Después de haber hecho el control de errores y haber definido todas nuestras variables, lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa. Este código lo que hace es darle clic en el icono de tabs. Es prácticamente como hacer eso, es darle clic en el icono de tabs. Lo que va a hacer esto es que me aparezca el menú de opciones para yo poder trabajar con tabs, ¿sí? Esto es lo que está haciendo, crear un objeto de SAT para yo ya empezar a trabajar con algún posible modelo. Iniciar modelo, pues existen muchas opciones para comenzar el modelo. En este caso, esta va a ser siempre la clásica, porque después de ello tenemos que trabajar con algún tipo de modelo, ¿correcto? Esto abre el tabs, esto me empieza a crear una variable SAT y esto lo que me dice es que estoy a punto ya de iniciar la creación del modelo. Ahora, cuando yo ya esté listo para trabajar con un modelo, pues tengo múltiples opciones. Abrir un nuevo modelo, ¿sí? O, eh, o o abrir un archivo ya existente, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en clase, cómo abrir un archivo ya existente. En este caso, lo que se va a escoger aquí es abrir un archivo en blanco. Recordar de que cuando le dan crear un nuevo modelo, que es un new model, cuando abrimos un nuevo modelo en ETABS, nos aparecen múltiples opciones. Nos aparece la opción de un modelo en blanco, un modelo de grillas, una plantilla de Steel Deck, una plantilla de otra cosa, una plantilla de una losa maciza, etcétera, ¿sí? Vamos a verlo. Mientras se abre, ¿sí? Ejecutar este modelo es darle clic en New Model, ¿correcto? Acá es como darle New Model. Tenemos otro código que nos va a permitir abrir en específico un archivo de tabs en una ruta determinada. En este caso yo le he dado New Model a través de código, ¿sí? Y bueno, le voy a dar por defecto lo del usuario y lo que me va a aparecer es la ventana para crear un modelo en específico. En este caso yo estoy creándole la ventana New Blank. Quiere decir que yo le estoy dando esta opción de aquí, ¿sí? Yo estoy creando esta opción. Vamos a ver en el curso, ¿sí? En la siguiente sesión, cómo crear unas grillas, cómo crear un Steel Deck y cómo crear un modelo más, ¿correcto? Eh, ¿Sí? Bueno, Waffle podría ser, pero Steel Deck es el que vamos a ver otro modelo porque también tengo acceso a estas otras opciones. ¿Sí? Vamos a escoger con New Blank y lo que varía es darle clic aquí y ejecutar el modelo, nada más. Ya tendría o ya habría creado todo esto a través de ese código. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, escoger el New Blank. Ahora lo que vamos a hacer es definir las propiedades del material. Para ello, como se va a explicar más adelante en clase, solo vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a trabajar con las propiedades del material y lo que voy a hacer es darle un material. Cuando nosotros veamos esta semana 2 y parte de la semana 3 cómo ingresar datos, vamos a ver de que muchos de las funciones, métodos, comienzan con la palabra set, el cual nos indica que yo voy a darle información al tabs. Set es para dar y cuando veamos la semana 4 que es extracción de datos, es get, ¿sí? Que es extraer o tener la información de ciertos valores que yo quisiera, ¿sí? Hay una opción que también se llama get material para extraer la información de los materiales que ya existen, ¿correcto? En este caso es set material para yo darle la información del material al programa. Toda esta línea de código lo que va a hacer es, o bueno, lo que necesita es el nombre del material que yo quiero crear y el tipo de material que yo quiero crear. Si en este caso va a tener la etiqueta número 2, eso lo vamos a ver también más adelante. La documentación nos indica qué significa etiqueta número 1 o el valor número 2 o el valor número 3, el valor número 4, el valor número 5, número 6, número 7. En este caso, el concreto es etiqueta número 2, ¿sí? Tiene el valor de 2. Eso lo vamos a ver en la documentación. Creo que el acero de refuerzo tiene el valor de 6. Así que si yo quisiera crear acero de refuerzo, tendría que indicarle aquí el valor de 6 o crear una variable que me haga referencia al valor de 6. ¿Sí? Así que lo que voy a hacer es crear un concreto y el tipo de material va a ser de concreto. Le voy a añadir más propiedades como con la opción de set MP isotropic, ¿sí? Eh, material properties isotropic. Lo que vamos a hacer es
al modelo o al material que acabamos de crear le voy a ingresar el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de expansión térmica. Estas son las constantes que se les va a ingresar y eso se va a explicar en el curso. También vamos a definir las propiedades de una sección con set rectangle. Set rectangle lo que me va a hacer es generarme una sección rectangular. Yo le tengo que ingresar un nombre a esa nueva sección, que lo vamos a ver a más detalle en el curso, solo lo estoy resumiendo. El nombre de esa sección, pues clásicamente veo que escriben 0.3 por 0.60, bueno, 30 por 60, ¿sí? Eso puede ser también R1. ¿Sí? Le debemos indicar el nombre o el nombre del material con el que va a estar hecho esa sección rectangular y la altura o el peralte y la base de esa sección. ¿Sí? Como es rectángulo, solo necesito el peralte y la altura. Luego también voy a poder modificar los modificadores de propiedades o los property modifiers. En este caso le voy a dar los modificadores para el cual va a estar asignado o se le va a asignar al elemento R1, ¿sí? Al frame R1. A ver, déjenme ver si estoy grabando. Y le voy a pasar una lista de valores con los valores de los property modifiers. En este caso, recordar de que esto hace referencia al property modifier para la capacidad axial. Esto es para otro valor. Creo que este es para el corte 2.2, para el corte 3.3, para el momento 2.2, para el momento 3.3, etcétera. Eso lo vamos a ver más a detalle. Vamos a abrir quizá the tabs por mientras. Y también voy a poder cambiar las unidades con las que yo voy a ingresar los datos. Por defecto va a estar en unas unidades de keep por pie, pero si yo quisiera ingresar los datos que yo estoy definiendo en kilogramos por centímetro, también lo voy a hacer, kilogramos por metros, toneladas por metros, yo voy a poder controlar las unidades con las que voy a estar trabajando. Así que le voy a dar new model, esto, y lo que voy a hacer es new blank. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a hacer. Con esto voy a poder yo controlar las unidades. Y en este caso, keep pie por Fahrenheit tiene el valor de 4, ¿correcto? Kilogramos por centímetro tiene un valor de 3, kilogramos por metro tendrá un valor de 5, etcétera. Eso también lo vamos a ver en la documentación y en el material que les voy a compartir. Vamos a crear un objeto frame también a través de coordenadas con el método frameObject add by coordinate, en el cual los tres primeros parámetros son las coordenadas del nodo inicial, x, y, z, y los tres otros parámetros son las coordenadas finales del nodo del frame, x, y, z también. Le voy a ingresar un nombre, en este caso va a ser un nombre vacío porque yo quiero que me lo asigne por defecto. Las propiedades de sección que va a tener ese elemento frame va a ser las propiedades que acabo de crear que se llamaron R1, ¿sí? De la sección R1 de 12 pulgadas por 12 pulgadas, ¿sí? Y también les puedo añadir lo que son los labels. Los labels podemos añadirlo de manera automática, no podemos preocuparnos en que se numere, nosotros no nos podemos preocupar por la numeración, pero en este caso sí se preocupan por la numeración para darle un orden controlado. Correcto, pero en nuestro caso vamos a hacer que se cree por defecto. Y debemos indicarle en qué sistema quiere que se grafique estas coordenadas o estos puntos, en el sistema global o en un sistema de referencia aparte. Correcto, para hacer referencia al Property Modifiers, voy a darle clic aquí. Y estos son los Property Modifiers que yo hago referencia a esto. Hay sección axial, corte 2.2, corte 3.3, torsión, momento de inercia en el eje 2.2, en el eje 3.3, masa y peso. ¿Sí? Todos estos valores de aquí son los que se hacen referencia en esta lista. En este caso, le queremos dar que tenga una sección axial de 1000, ¿sí? Como 1000. Aquí lo que estaría haciendo es 1, 2, 3. ¿Sí? Que tenga gran capacidad a no deformarse de manera axial esa columna que va a dibujar, ¿correcto? Eso es lo que está haciendo. O bueno, todos los elementos prácticamente que no tengan deformación axial, ¿sí? Yo puedo cambiar que la inercia o la torsión sea muy pequeña también. Lo que haría era encontrar el orden 0.001, ¿correcto? Eso es lo que yo haría. O lo que podrían hacer si es que desean para ignorar la torsión en algún elemento que ustedes vayan a dibujar. ¿Sí? A ver, déjenme guardarlo. Ya, ahí está. ¿Sí? De esa manera vamos a crear tres elementos, que es como lo que hemos visto, es una forma en Y. ¿Sí? Se ha creado. Si se dan cuenta, este es el 0,0, este sería el 0,0,0, hasta el 0,10, eso quiere decir que esto mide 10 metros, y esta es la coordenada 0,0,10. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si analizan esto con esto, dibujaría quizá esto,
y esto dibujaría esto, ¿correcto? Eso es lo que va a hacer. Vamos a asignar restricciones también. Para asignar restricciones tenemos que extraer los puntos del elemento frame que queremos dibujar. En este caso vamos a extraer los puntos del elemento frame número 1, ¿sí? Del frame name 1. Del método frame object vamos a extraer, o sea, get points, para extraer los puntos o los nodos que definen a ese elemento frame. Y le tenemos que pasar el nombre del elemento al cual queremos extraer los puntos y estos valores que no necesariamente tienen que ser llenados porque están vacíos, como pueden ver. Point name vale ningún valor, porque lo único que necesito es declararle un valor vacío, porque así me indica la documentación. ¿Correcto? Y lo que me va a botar es el nombre del elemento al que yo estoy dándole, o bueno, el nombre del nodo inicial y el nodo del nodo final que define a ese elemento frame. Posteriormente, con el método pointObject, le voy a dar unas restricciones, o sea, un set restraint. Le voy a dar al nodo número 1, o sea, la parte baja de coordenada 0, 0, le voy a añadir una restricción, la cual está definida por este siguiente orden. Está true, 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 false, false. Eso quiere decir que está restringido en X, al desplazamiento en X, al desplazamiento en Y, al desplazamiento en Z y al momento en X. Pero sí puede tener rotación en el momento Y y en el momento Z. ¿Correcto? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que le decimos con true, ¿sí? Uno hace referencia, o los tres primeros hacen referencia a la traslación y los tres últimos hacen referencia a la rotación, al momento, ¿sí? También vamos a asignar otros tipos de restricciones. Vamos a hacer lo mismo con el método frameObject. Vamos a obtener los puntos del frame número 2 que hemos creado y lo que nos va a dar son los nodos iniciales y los nodos finales, al cual yo voy a trabajar ahora con el nodo final de ese elemento. Con el método pointObject orientado a puntos, le voy a dar las siguientes restricciones al punto número 2, ¿sí? Al nodo final de ese frame que yo estoy trabajando, y las restricciones que van a seguir van a ser estas nuevas, ¿sí? Va a tener una restricción en X, en Y, pero va a estar liberado a momento, o sea, va a ser como un apoyo fijo, ¿sí? Bueno, en Z sí se puede desplazar, ¿correcto? Pero no va a poder moverse en X ni en Y. Ahora lo que voy a hacer es refrescar la vista, que es como un clic en F4, creo que es el botón para hacer un refresh y que se vuelva a rescalar todo, porque se está dibujando y se está aplicando restricciones y está trabajando con la vista de cámara por defecto. Y nuestros elementos pueden ser ligeramente un poco más grandes, así que lo que tenemos que hacer para ver el modelo actual es aplicar un refresh vista, ¿correcto? También voy a poder crear load patterns. Voy a poder añadirle el nombre de load patterns que yo quiero crear, como una carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de techo, sobrecarga, carga de tabiquería, piso terminado, etcétera. Puedo añadir esos tipos de load patterns y le tengo que indicar el tipo de carga que puede ser, o sea, un dead, live roof, super live, super dead y snow, quake y otros tipos de carga que existen, ¿sí? En este caso se utiliza el valor de 8, que es un tipo de carga que aparece en tabs, que es other, ¿sí? Otro tipo de carga. Este valor es el self, es la masa o es el peso propio que se considera. En este caso, el valor número 1 va a hacer referencia a que voy a considerarlo como una carga muerta de peso propio y por eso tiene este valor de 1. ¿Correcto? Y este valor de true hace referencia a que se va a crear un load case de este load patterns que se acaba de crear, ¿correcto? Acá vamos a ver el ejemplo, pero en las sesiones posteriores vamos a detallarlo paso a paso de cómo crear ya nombres más completos, ver más acerca de este tipo de etiquetas, cuáles son las etiquetas más clásicas, etcétera. ¿Sí? Lo vamos a ver a más detalles en el curso. Aquí les tengo el material un poco más detallado. ¿Sí? Aquí vamos a ver cómo crear materiales, qué significa el parámetro este, coeficiente de Poisson, constante de dilatación, cómo cambiar el peso por unidad de volumen, darle el valor, cómo crear un material con el acero de refuerzo, el material el acero de refuerzo es etiqueta 6. Vamos a trabajar con diversas unidades de trabajo, como kilogramos por metro que tiene la etiqueta 8, toneladas por metro la etiqueta 12 y kilogramos por centímetro que tiene la etiqueta 14, que son las unidades con las que normalmente trabajaríamos. Vamos a definir elementos frame, que son los que les muestro, y acá les indico un pequeño comentario para que puedan entender y no olvidarse qué hace cada parámetro, ¿correcto? Les voy a dar más ejemplos, y vamos a ver también cómo crear un elemento slab. Voy a ponerle las anotaciones ya listas para que la tengan a la mano y no estén revisando a cada rato la documentación. También para un elemento wall,
Para coger un shelf-in, shelf-out, membrane y layered, les coloco las numeraciones que se suelen utilizar, ¿correcto? Para dibujar un elemento frame también lo vamos a practicar. Para crear un load pattern, acá les muestro que dead es 1, super dead es 2, leaf, reduce life, quake, wind, snow y other, ¿correcto? Acá les enseño a explicar y acá vamos a crear un ejemplo extra de cómo crear carga muerta, carga viva de piso, carga viva de techo, etcétera. ¿Sí? Lo mismo para el source, etcétera. No se preocupen si no están quizá entendiendo un poquito, no se lo están memorizando o falta más explicación. Esto es un pequeño resumen de lo que nos está dando este ejemplo, ¿correcto? Porque, como verán, no está explicado, solamente les da el ejemplo y yo trato de explicar lo que está haciendo esta línea de código. Y más adelante lo vamos a ver a mucho más detalle, no se preocupen. También vamos a asignar unas cargas asignadas o correspondientes a un load pattern en específico. Vamos a utilizar o asignar unas cargas distribuidas a nuestros elementos frame. Para ello vamos a utilizar el método FrameObject. Para ello vamos a obtener los puntos getPoints, ¿sí? Vamos al método FrameObject, vamos a extraer los puntos que otra vez estamos viendo. En este caso, al frame número 3, vamos a extraer el punto inicial y punto final que definen a ese elemento. Voy a crear una lista que se llame PointLoadValue, que me va a indicar los valores de fuerzas puntuales que le voy a asignar a un nodo, ¿correcto? En este caso, el valor 0 hace referencia a una fuerza en X, el valor 0, este segundo valor 0 hace referencia a una fuerza en Y, este valor menos 10 hace una referencia a una fuerza en Z hacia abajo, hasta Z en negativo, y esto hace referencia a momentos en X, en Y y en Z, ¿sí? Momentos. Lo que voy a hacer a continuación es con el método PointObject, le voy a dar una carga, ¿sí? Set load forces. Eso quiere decir que recordar que set es para dar y aquí get es para extraer información. Set load forces le indico a qué punto le quiero indicar qué load patterns voy a utilizar. Aquí, como yo creé un load pattern de etiqueta 2, le indico 2, pero si sería carga viva, o carga de techo, o sobrecarga, piso terminado, o carga de sismo, yo tendría que indicarle aquí el nombre del load pattern que yo creé o que ya existe. Y el point load value es la lista de valores en fuerza X, Y, Z, momento en X, Y y Z, que yo voy a asignarle en ese punto. ¿Correcto? También puedo asignarle una carga distribuida con el método FrameObject. Obviamente a los elementos frame se le aplica carga distribuida, así que le voy a decir ingresar carga distribuida. ¿A qué elemento? Pues a mi elemento frame número 3, correspondiente al load pattern número 2. Esto también podemos yo cambiarle, puede ser load pattern número 3, pero en este caso, en este ejemplo, es el número 2. Y otra vez le paso estos parámetros que va a hacer referencia bueno, en este caso, esto lo vamos a ver más completo. No recuerdo bien el orden, pero hace referencia a la carga inicial, a la carga final, a la posición que voy a indicarle en el que se tome la distancia, si es posición relativa o posición absoluta, y los valores de la posición inicial y final de la carga, ya sea absoluta o relativa, ¿correcto? Eso es. Sí, hay una ventana, hay una opción, lo vamos a ver también a más detalle. ¿Correcto? Y los valores quizá de la carga distribuida tanto al inicio como al final, porque TAPS nos permite colocar una carga distribuida trapezoidal, triangular y la que yo desee. ¿Correcto? Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a hacerles un pequeño resumen. Yo tengo mi elemento frame desde un punto J hasta un punto I. Y lo que yo puedo decirle es, bueno, ya le indiqué el load patterns. Lo que yo puedo decirle es que con la opción 1 o con la opción 0 yo activo que trabaje de manera relativa, ¿sí? Relativa o absoluta, ¿sí? Absoluta. Si yo trabajaría de manera relativa, yo tendría que indicarle que desde el 25% o desde el 0.25 hasta el 0.75 se va a asignar esa carga, ¿correcto? Y luego tendría que indicarle cuál es la carga inicial y cuál es la carga final, ¿sí? Eso sería de manera relativa, ¿sí? Hay una opción en ETAP para colocar una carga distribuida de manera relativa y también de manera absoluta, en el cual yo debería decirle que esta posición está a 0.75 metros, ya no de manera relativa, como un 0.25 de la longitud total, sino como un valor en metros, ¿sí? Esa es de la manera absoluta. Y estos son los parámetros que yo debo ingresar. ¿Correcto? Y de nuevo también le añado la carga inicial con la que se considera y la carga final con la que se considera que va a tener mi carga distribuida. Eso lo vamos a ver a más
detalle en el curso, en las siguientes sesiones. Lo mismo voy a hacer para asignar una carga de load pattern 3 y lo que voy a asignar es una carga distribuida de load pattern 4 y más cargas distribuidas, ¿correcto? Más cargas distribuidas para el 7. Voy a trabajar con otras unidades, en este caso keep por pulgada, anteriormente estábamos trabajando por keep por pie, y lo que voy a hacer es guardar mi modelo, ¿sí? De la opción o el método archivo voy a usar el método save, que también hay una opción que es abrir, open, ¿correcto? Y lo voy a guardar en la ruta en la que yo especifiqué, que es esta ruta aquí, ¿correcto? Que es esta ruta que nos indica una carpeta y este es el nombre del archivo con el que se va a guardar. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer, es guardar el archivo y lo que va a hacer posteriormente, porque antes de ejecutar el programa, antes de correr el programa, siempre TAF nos pide que guardemos en una ubicación nuestro modelo. ¿Sí? Así que siempre antes de correr el programa de manera automática debo guardarlo yo, ¿correcto? Y le coloco Run Analyze. ¿Sí? Run Analyze lo que va a permitirme es ya obtener más información de cálculos del análisis estructural que ha hecho el programa, ¿correcto? En este caso, vamos a extraer los puntos o los datos del frame número 2, de los puntos que yo les voy a extraer ese frame número 2, porque el frame número 2 está construido por dos puntos, uno inicial y uno final. En este caso obtengo esos dos puntos, el punto inicial y el punto final, y lo que voy a hacer va a ser este método que más adelante lo vamos a ver en la semana número 4, que es para extraer información del ETAPS. Sí, creo las variables vacías porque para extraer información no necesito declarar muchas variables porque son las que se van a actualizar. Le hago seleccióname todos los casos o todos los combos y solamente seleccióname los casos que yo te voy a indicar, ¿correcto? Este método o esta línea de código se hace para que no esté trabajando o no esté preparado para darnos toda la información de todos los load cases y load combination que existen, ¿correcto? Eso nos demoraría más al ejecutar el programa, así que los deselecciona. Y lo que le hago en la siguiente en línea de código es seleccióname los que yo te voy a indicar, no todos, quizá existen 100, pero yo solo quiero trabajar con 7. Y aquí yo voy a seleccionar los casos de carga con los que yo quiero trabajar, ¿sí? Existe para caso de carga, existe para load combination, ¿correcto? Existen para esos. En este caso, deselecciono todo y selecciono los casos que yo quisiera. Lo que voy a hacer a continuación es extraer la información con lo de los resultados, los desplazamientos desde los nodos del point número 2 y del point número 1, ¿correcto? Y voy a guardarlo en estas variables como la cantidad de resultados que me está dando el programa, el objeto, o sea, la etiqueta del punto, el tipo de elemento que es point, el caso, el load cases que estoy analizando, el step type que creo que aparece vacío, el step number también creo que aparece vacío, y los desplazamientos U1, U2 y U3 y los rotacionales R1, R2 y R3. Y esta variable es una variable momentánea, ¿sí? Una variable de relleno, ¿correcto? Así obtenemos y guardamos los puntos. Y lo que yo voy a empezar a almacenar son los desplazamientos U3, ¿correcto? Del nodo U3, el desplazamiento U3 del nodo número 2 y el desplazamiento U1 del nodo número 1, ¿correcto? Lo voy a almacenar y voy a cerrar el ETAPS de manera automática con Application Exit y lo que va a hacer es cerrarme el programa y lo que voy a hacer a continuación es esta información, el programa lo que considera es que lo ha obtenido de algún cálculo manual y lo que quiere es corroborar si estos resultados de desplazamientos obtenidos de un cálculo manual son muy similares al que se obtiene en SAP 2000, ¿sí? Y va a calcular la diferencia porcentual y me va a mostrar esos resultados del resultado del programa, el resultado obtenido por mi cuenta y la diferencia porcentual que tienen estos. ¿Qué es lo que se muestra? Bueno, ya no se muestra, ¿no? Que era lo que se mostraba cuando ejecutábamos el programa. Y de esta manera vamos a ver nuestro primer ejemplo en ETAPS, ¿correcto? Lo mismo podemos hacer en SAP 2000. Le damos clic aquí, abrir ubicación del archivo, subimos hasta arriba y buscamos el que diga CSI o API Documentation, ¿sí? Le damos clic y también nos va a aparecer lo mismo, Getting Started, Example Code, y nos vamos a Python 7, ¿correcto? Sí, Python 7. Acá nos va a aparecer Visual Basic, Visual Next, C Sharp, eh, Microsoft Visual C++, MATLAB. Pueden encontrar también el código que les va a permitir generar un ejemplo en MATLAB.
En este caso nos vamos a Python y lo que hacemos es copiar todo este código, ¿sí? Copiar el código y pegarlo. Vamos a ver. Copiar el código, aunque creo que este formato de tabs de SAP 2000 me venía un poco desconfigurado y tenía que yo configurarlo un poco más. Voy a copiar todo esto. Ojalá esté bien configurado, si no, esperaremos un momento hasta que lo configure yo. Ya sí está desconfigurado, pero como pueden ver hay un salto de línea brusco. El método false, lo que habíamos recordado, a ver, hay un error aquí. Sí, el helper. Ahí está. Eso es el error. Aquí hay otro pequeño error. Program path. Program path parece que no está. Ah, ya, aquí está comentado. Por algún motivo está comentado. Ya, eso es. False lo que me va a permitir es, como habíamos visto, abrir una instancia por defecto, una nueva ventana del programa. Vamos a ver, lo vamos a hacer más pequeño para ver el logo de tabs o de SAP 2000 cuando se abre. Ejecutamos, ojalá no nos salga ningún error. Y ahí está cargando el programa. Se va a abrir la ventana de SAP 2000 y va a ser un ejemplo muy parecido o prácticamente el mismo al que vimos en etaps. ¿Correcto? Ahí se está abriendo la ventana de SAP 2000. ¿Sí? No tendríamos, no, en esta oportunidad no teníamos que cambiar de true a false en el attach to instance porque SAP 2000 ya te venía para que se abra una ventana. ¿Correcto? Otras versiones de tabs tienen ya el attach to instance en false. No sé por qué la versión que del 20 tiene la opción en true. Pero de seguro ustedes tienen la versión en false, si es que tienen otra versión. Aquí les muestro un ejemplo muy similar al que vimos en tabs. Calcula la deformada y se cierra el programa de manera automática y te muestra los resultados, ¿sí? Te muestra los resultados. Los resultados del SAP 2000, los resultados de cálculo manual y en la diferencia porcentual que estos tienen. ¿Correcto? Que es muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña. Los resultados son básicamente lo mismo. ¿Correcto? Y esto hace, y como van a ver, los mismos métodos que se utilizan en ETAPS son los que se utilizan para SAP 2000. Obviamente van a haber algunas diferencias en algún momento, pero la gran mayoría son los mismos. ¿Sí? Como lo hemos visto en algunos talleres gratuitos que se han elaborado, para extraer e ingresar información a ETAPS y SAP 2000 se usan los mismos códigos. ¿Sí? Van a poder analizarlo y revisarlo y van a poder hacer ello. ¿Correcto? Aquí está el ejemplo. Y eso sería todo por esta sesión número 1 de la semana número 2. Ya les estaré enviando dentro de algún momento la sesión número 2 de la semana número 2, en la cual veremos ya más a profundidad, paso a paso, cómo conectarnos a etapas para ingresar información de materiales, secciones, cargas, dibujar elementos frame, elementos área y muchas otras cosas más. Muchas gracias.